El libro Hasta cumplir una promesa es una obra de la escritora ceutí María Sánchez Miaja. La novela se estrenó en 2020 por Avant Editorial y fue escrita en castellano. Pero antes de comentar el libro mismo, vale la pena mencionar la persona de la autora. María Sánchez Miaja nació en Ceuta en 1942 y creció en un entorno marcado por la represión de la posguerra. Sin embargo, como dice ella misma, recuerda su infancia como un tiempo feliz, pese a las dificultades. Su trayectoria profesional y social es muy amplia. Fue una mujer que desafió las limitaciones de su época y que más adelante se implicó profundamente en el trabajo en asociaciones. Por ejemplo, hoy en día es presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas de Ceuta y de la EAPN en la ciudad, que es una sección de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y aunque de momento ninguno de sus libros fue galardonado, su compromiso sí que ha sido reconocido, con premios como por ejemplo el Galardón contra la Violencia de Género de Ceuta en 2014 y el Premio María Dehesa en el año 2020. En esta novela, la autora nos presenta un tema de la memoria familiar y la memoria colectiva en relación con la Guerra Civil Española y la posguerra, para iluminar aquellos aspectos que la historia oficial silenció durante décadas. A través de su narración aparecen unos temas fundamentales, como por ejemplo las ejecuciones hechas por los fascistas, los saqueos y expropiaciones sufridos por muchas familias. Además, surge el tema de las fosas comunes y la falta de un duelo digno. También se refleja la dureza de la infancia vivida durante la posguerra y sobre todo el papel de las mujeres que tuvieron que cargar con casi todas las responsabilidades de la casa y de la vida solas. En el ejemplo de este libro, todo eso tiene lugar en dos ciudades, al principio en Sevilla y después en Ceuta. La obra se suma a otros títulos de la autora, como por ejemplo Mi infancia en la posguerra, La mujer española en la historia o El topo de Ceuta. Todos esos títulos forman una propuesta literaria y testimonial que busca reivindicar la memoria y comprender el pasado. Ahora me gustaría profundizar en la historia que narra hasta cumplir una promesa y en los personajes que la sostienen, porque es precisamente a través de ellos como María Sánchez Miaja construye un testimonio íntimo de la guerra civil y de la larga posguerra franquista. La novela sigue la vida de Beatriz, una costurera sevillana que se casa con Manuel Gómez Salado, un taxista republicano. Tras trasladarse a Ceuta buscando estabilidad, el golpe militar de 1936 destruye su vida. Manuel es detenido por su militancia en la UGT y finalmente fusilado. Desde entonces, Beatriz aprende a vivir con el miedo, la pobreza y el estigma de ser familia de un rojo. El libro recorre décadas de su vida hasta su vejez a principios del siglo XXI, cuando por fin puede saber dónde fue enterrado Manuel. Esa búsqueda, larga y silenciosa, da sentido al título, la promesa de recordar y de no permitir que la historia de los suyos desaparezca. Junto a ella aparecen personajes como sus hijos, Candela y Manuel, marcados por el silencio familiar. Carmen, una figura materna cercana que sostiene a la familia en los peores años. Isabel y Rafael, los padres de la protagonista. A través de ellos, la autora muestra cómo la vida cotidiana en la dictadura estuvo atravesada por el miedo y la vigilancia. Para comprender mejor la carga emocional de la novela, quiero comentar 3 fragmentos breves. El primero aparece al final, cuando Beatriz, ya anciana, encuentra por fin el nombre de Manuel en el monumento que sustituye la antigua fosa común de Ceuta. Al fin, Beatriz pudo ver el nombre de su marido en una lápida, cumplir la promesa hecha a Carmen. Beatriz ya había pasado más de 68 años sin saber dónde se encontraba el cuerpo de su marido. Este momento convierte una búsqueda íntima en un acto público de memoria y de reconocimiento frente al silencio impuesto por la dictadura. El segundo fragmento muestra cómo el dolor nunca desapareció. Habían pasado 7 años desde el asesinato de Manuel, pero para ella el tiempo no mitigaba el dolor. Giró los ojos hacia la prisión y las lágrimas volvieron a resbalar por su rostro. «Mamá, ¿estás llorando?» «No, cariño, ¿qué va? Es que me ha entrado una mota de polvo en un ojo».
Aquí vemos cómo intenta proteger a sus hijos ocultando un sufrimiento que no podía expresar abiertamente. Un ejemplo del duelo silencioso de tantas mujeres de la posguerra. El tercer fragmento revela la fuerza con la que Beatriz decide seguir adelante. Tenía 2 criaturas que criar y educar. Una mañana me levanté y dije, hasta aquí hemos llegado, la vida tiene que seguir. Poco a poco me hice de un prestigio y pude sacaros adelante. Este pasaje muestra la resistencia cotidiana que sostiene toda la novela, reconstruir la vida pese a la pobreza y al estigma de ser la mujer de un rojo. En conjunto, estos fragmentos resumen la esencia de Hasta cumplir una promesa: memoria, dolor y resiliencia. A través de Beatriz, la autora da voz a una generación que vivió entre el miedo y el silencio, pero cuya fortaleza fue fundamental para preservar la memoria de quienes ya no podían contar su historia.